Buenos días, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Reciban un saludo afectuoso de todas las asambleas en República Dominicana. Ellos están conscientes de nuestra labor aquí, han estado orando por este momento y le damos gracias a Dios por todas las oportunidades que nos da de poder ministrar su palabra. Hace un rato me pidieron que no hablara con la misma rapidez que hablan los caribeños. Los caribeños no sabemos hablar despacio, hablamos rápido. Ahí están traduciendo para los hermanos de habla inglesa, por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo. Me es fácil porque hay diferencia entre el púlpito y la conversación natural, así que en ese sentido vamos a hacer un gran esfuerzo. Así que, hermano, que Dios le bendiga en esta mañana tan importante. Es un gran tema el que vamos a tratar, conectado con la misión de Cristo. Y ayer me gozaba con las dos conferencias que recibimos. Y de la primera conferencia con mi hermano Gilberto, me llamó la atención esta declaración del día de ayer. Él concluye diciendo: si vamos a tener una misión, debemos comenzar con una identidad. Interesante. Si vamos a tener una misión, debemos comenzar con una identidad. Mi hermano Joel, en una hermosa y completa exposición en el día de ayer también, hablaba de la misión de Cristo, y una expresión que me llevó a reflexión fue esta: el esfuerzo se limita, hablando de nosotros, a buscar el bien de mi iglesia, de mi trabajo y de los más cercanos que se parece a mí. Así que hemos estado dando continuidad, yo diría, al concepto de base para pasar luego a vincular, a conectar el criterio de misión con la responsabilidad y la meta que como creyentes, como iglesia universal e iglesia local, nosotros debemos desarrollar durante nuestra estadía en este mundo. Y lo vamos a hacer dando continuidad a el libro de Colosenses capítulo 1, a partir ahora del verso 24, y nos vamos a extender hasta el capítulo 2, verso 5. Colosenses capítulo 1, verso 24, 2 al 5. Dice así la lectura de la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él
la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Donald Senior y Carol Schutmuller definieron el concepto de misión como el llamamiento divino para valorar y compartir la propia experiencia y las propias ideas religiosas, primeramente en el seno de la comunidad, de la propia comunidad y tradición, y luego con personas y comunidades de otras tradiciones culturales, sociales y religiosas. Me gustó esta definición porque es una definición bien ordenada en cuanto al tipo de vinculación que Dios quiere que nosotros tengamos con la misión, más cuando esa misión nosotros queremos conectarla y verla como un todo dentro de la responsabilidad de la Iglesia. Comienza con compartir nuestras propias experiencias. En segundo lugar, nuestras propias ideas religiosas, me gusta la palabra principio religioso, y luego se extiende al concepto de tu propia comunidad y con otras personas, y nos habla de una vinculación transcultural que nos permita a nosotros entender que independientemente de que somos miembros de una iglesia local, fundamentalmente somos miembros de una iglesia universal. Muchas veces perdemos esta perspectiva y nos vemos vinculados como islas particulares en vez de vernos vinculados bajo un todo en sentido general. Así que nosotros tenemos que entender que haciéndolo de esta manera, los cristianos tratamos de cumplir el mandato divino dado a la iglesia. Pienso cuando Esteban presentaba su defensa ante el concilio. Este hombre, Esteban, estaba allí frente a un grupo de hombres que necesariamente iban a encontrar la manera de detener el mensaje poderoso que Esteban estaba llevando a cabo, presentando una verdadera figura o un verdadero cuadro de lo que significaba Cristo y el cristianismo. Y dentro de sus palabras, este hombre no tuvo temor en declarar esta expresión tan contundente, y hablando de Cristo dijo: y lo mataron y lo anunciaron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Estaba consciente que era un plan general, no solo un plan de exterminar al justo, sino también exterminar el mensaje del justo. Ese era el plan de Satanás: evitar que Cristo realizara su misión, y no se pudo lograr. Tuvo una derrota aplastante en el Calvario y una tumba vacía que se levanta como el símbolo victorioso de nuestra fe. Pero luego
de tener la continuación de esta misión a través de sus seguidores. Es por esto que Pablo comienza esta porción con una idea muy atrevida y reflexiva. Él dice: los sufrimientos que estoy soportando completan los sufrimientos del mismo Cristo. El apóstol Pablo muchas veces tuvo declaraciones bastante reflexivas y atrevidas. Era un hombre como tú y como yo. Era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Era un hombre que en muchas ocasiones su mismo temperamento, su mismo carácter le había traicionado en cuanto a lo que él debía hacer. Sin embargo, en una ocasión dijo: imíteme a mí, que yo imito a Cristo. Y ahora este hombre se atreve a decir: óiganme, los sufrimientos que estoy soportando simple y llanamente completa los sufrimientos del mismo Cristo. La muerte de Cristo sirvió para salvar su iglesia, la cual tiene que ir edificándose sobre él y extendiéndose por todo el mundo y hacer la obra de Cristo. Y este trabajo implica sufrimiento. Y este trabajo realmente implica sufrimiento y sacrificio. Ya el apóstol en el verso 23 había declarado el compromiso que tiene con la tarea de predicar el evangelio. Es por eso que a pesar de la muerte de Cristo en la cruz, los enemigos de Cristo no habían saciado su apetito de hacerle daño y encarnizaron su odio hacia sus seguidores. En este sentido, Pablo dice en 2 Corintios 2:5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ahora en el verso 24, él entendía que era necesario cumplir con lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Pablo habla del gozo en los padecimientos. Pablo habla de cumplir lo que faltaba en las aflicciones de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Pablo ve a la iglesia como el centro y la motivación de la misma. Era necesario cumplir, pensaba en la iglesia, consciente que mientras mayor fueran esos sufrimientos, mayor sería el consuelo y la recompensa. Hermanos queridos, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Cristo está llamada a conectarse con la misión de Cristo precisamente a través de esos sufrimientos. No será fácil cumplir con la misión al margen de esto. Sufrimiento, padecimiento. La iglesia está llamada a seguir hacia adelante sin importar el tipo de oposición o de sufrimiento a la que esté sometida. Yo quiero aclarar que cuando dice los sufrimientos de Cristo para salvación, Pablo nunca podía pensar que la obra redentora de Cristo fuera incompleta, que los sufrimientos de Cristo no fueran suficientes para traer salvación. Aquí, cuando nos habla de sufrimiento, no está hablando de un concepto diferente, no está hablando de un concepto nuevo, pero real. Cristo, durante su ministerio, no experimentó toda clase de sufrimiento.
Fue un ministerio corto, pero Pablo tuvo un ministerio más extenso y fueron muchos los sufrimientos: azotado, en cárcel, perseguido, bajando por una muralla para ser protegido, sacado de incógnito. Muchas cosas pasó, y él lo que quiere decir es que esas cosas no son más que una continuidad, hermanos, y oiga lo que voy a decir, que llega y debe llegar hasta la iglesia de este Cristo, de este siglo, y no va a terminar hasta que Cristo venga. Porque la misión de Cristo es continua hasta su venida. Porque mientras la iglesia esté aquí, hay una oportunidad para muchas personas de adherirse a este proyecto de Dios. El mismo Señor, en la oración intercesora, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, es increíble que en el día de hoy hayan tantas iglesias predicando un famoso evangelio sin sufrimiento y sin dolor, un evangelio solo de bendición. Yo no sé en realidad lo que usted piensa de esto, pero hoy en día es una realidad. Hay predicaciones del evangelio con cero sufrimiento, el evangelio de solo bendición, bendición y prosperidad. Yo no sé si en su país se está dando, pero en mi país, allá están ellos, diciendo: solo decláralo y ya. La iglesia no está aquí para padecer o para sufrir. La iglesia está aquí solo para recibir bendiciones. Contrario a esto, Pablo reflexiona y dice: no es así. Una vinculación con la misión será precisamente el sufrimiento. Pero este falso evangelio que está de moda trae consigo un falso crecimiento. Hoy tenemos el fenómeno de las grandes iglesias. Y yo no puedo criticar el hecho de que hayan iglesias de 5,000, 7,000, 4,000 personas, 10,000 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. No se puede criticar. Pero yo he estado pensando seriamente, he estado estudiando el tema de eclesiología de nuevo, de arriba abajo, porque creo firmemente que muchos de esos lugares dejan de ser iglesias. En el sentido práctico, dejan de ser iglesia, pierden el norte, pierden realmente la motivación real de su existencia, porque no es cuestión de número, es cuestión de seguir vinculado a la misión. No es cuestión de tener muchas personas, sino cuántas de estas personas realmente han tenido una experiencia real y efectiva con Cristo. Hermanos, este es un gran problema el que nos ha tocado hoy, porque nos ha tocado la época donde el evangelio está de moda. Y como el evangelio está de moda, igualmente el falso evangelio está de moda. La falsa predicación está de moda. Los falsos creyentes están de moda. Y la iglesia está llena no de creyentes, sino de crédulos. Y entonces es una iglesia sin poder. Esa es una iglesia incapaz de sufrir por Cristo. Esa es una iglesia que no está vinculada con la misión. Esa es una iglesia que no ama las almas. Leí un estudio de un pastor bautista colombiano, un teólogo, Wilson Segura, no sé si los colombianos le conocen. Estaba hablando, analizando
el crecimiento. Se llama Evangelio en Crecimiento Exponencial el trabajo. Y un párrafo de este trabajo dice así: detrás de ese arrollador caudal de crecimiento se esconde una mezcla de riesgo, peligros o amenaza, porque junto a las masas anhelantes de una verdadera fe evangélica caminan movimientos exóticos, fanatismo, caudillismo, emociones manipuladas, porque se trata más bien de convertir las expresiones espirituales en exceso que preocupan y una religiosidad que convierte el seguimiento radical de Jesús en una mercancía de consumo. Ese no fue el mensaje de Pablo. Cuando Pablo hablaba de sufrimiento, era un mensaje que enfrentaba. El verdadero evangelio necesariamente implica sufrimiento, porque enfrenta directamente el pecado y por consiguiente a Satanás. Un evangelio verdadero tiene que cuestionar en nuestros tiempos el pecado. Un verdadero evangelio necesariamente enfrenta el humanismo de este tiempo. Un verdadero evangelio en los púlpitos tiene que decir lo que la Biblia dice para dar continuidad a la misión de Cristo. Estaba en Orlando y visité un hermano nuestro que estaba retirada por allá. Y entonces, hablando con él, le dije: dime cómo estás espiritualmente, cómo te va. Me dijo: mi hermano, ahora no me estoy congregando. ¿Y qué pasa? Bueno, la iglesia donde iba me llaman púlpito y el pastor me corrigió y me llamó la atención porque me dijo que si yo quería seguir en la iglesia y tener púlpito, tendría que eliminar de mis mensajes la palabra pecado, la palabra infierno, la palabra sufrimiento, porque en esa iglesia iban muchas personas que se pasaban toda una semana trabajando y no era posible que cuando llegara se le dijera que era pecador o se le dijera que si no creían en Cristo iban para el infierno. Así que tenemos que escoger. Si queremos dar continuidad a esa misión de Cristo, tenemos que asumir un compromiso con su mensaje, como lo hemos visto anteriormente. Y ese compromiso va a implicar sufrimiento. Allí Pablo parece detenerse y dice: de este evangelio llegué a ser ministro. De este evangelio llegué a ser ministro. Este concepto de ministro viene del original diáconos. Puede ser traducido como servidor. Y siempre me sonrío cuando leo esa expresión. Hace un par de años, las autoridades políticas de mi país decidieron que a partir de ese tiempo ya no iba a haber más secretaría ni secretarios de Estado, que le iban a cambiar el nombre. Iba a ser ministerio, iban a tener ministro. ¿Por qué? Bueno, porque ministro en el área política y en el área eclesiástica es alguien que tiene una posición de pleitesía y privilegio. Ahora todos quieren que le llamen ministro. Yo creo que el Señor quiere que nosotros nos llamemos ministro, pero en el sentido real de la palabra. Porque cuando usted se declara ministro del Señor, se está declarando siervo de Jesucristo. Por lo tanto, ministro en el verdadero sentido de la palabra
es siervo, y la realidad es que el Señor nos constituye en siervo. Cuando Pablo dice, de ese evangelio me declaré ministro, está diciendo, de este evangelio soy servidor. La misión de Cristo, vista en una amplia perspectiva, es la iglesia. En Efesios 3, 10 al 11 nos dice que es parte del propósito eterno de Dios. La iglesia, y lo vamos a ver más adelante en otra de las ponencias, Cristo compró la iglesia con su sangre. La iglesia es un organismo, no un órgano. Tiene vida en sí mismo. La vida la da Cristo. Él es un organismo de alto valor y Cristo se define como la cabeza. Me gusta porque en el verso 22 de este libro de Efesios 1 se establece una real vinculación entre Él y nosotros. Una vinculación importante entre la iglesia y Cristo. Como dice el hermano Dennis Lane en su libro Administración Eficaz de una Agencia Misionera, reconocer y desarrollar el espíritu de siervo en una persona no es fácil. En su propia cultura, donde probablemente concuerda con el tipo de aceptación y posición que sus dones puedan garantizarle. En otras palabras, muchas veces nos creemos tan importante y especial que olvidamos que nuestra misión está relacionada con el servicio. La iglesia es una entidad, es un organismo que está comprometida a conectarse con la misión de Cristo y a servir para que esa misión pueda llevarse a cabo. El apóstol Pablo, al hablar o al referirse a la revelación de Dios, lo describe como misterio. Ya antes, en su carta de 1 Corintios 2:7, lo había hecho. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y lo repite en Efesios 3, 4, 5, cuando dice, hablando sobre este tema, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembro del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Misterio. La conexión nuestra con Cristo, con su misión, es un misterio. Misterio no como los cultos mistéricos que estaban reservados para los iniciados y que fueron parte del problema principal, que necesitaba en este momento la iglesia de Cristo. No misterio en ese sentido. Era el misterio que tenía que ser establecido de una manera clara y efectiva a través de entender que la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, hoy somos partícipes necesariamente de una gran responsabilidad. Es la responsabilidad de llevar con claridad el mensaje de Dios.
Hay verdades reveladas que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra misión. Todos tenemos que hacernos parte de un mismo mensaje. Un mensaje en soberanía, por ejemplo, como dice el verso 27, a quien Dios quiso dar a conocer, y declara que es Dios en su soberanía que quiso que nosotros participáramos de esta misión, de este mensaje. Y este término es interesante, porque al vincularnos nosotros y conectarnos con la misión de Cristo, estamos siendo conectados con una gran responsabilidad. La gran responsabilidad es mostrar a Dios a través de nuestras vidas y a través de la vida de la iglesia. Describe él y usa el término riqueza. Y al hablar de esto, en este verso, dice de una manera clara que la riqueza de su gloria significa la presencia de la gloria de Dios en nosotros. Un mensaje que no es exclusivista, sino para todo aquel que cree. Se puede resumir en esta expresión. Es lo que hace el apóstol: Cristo en vosotros. Hermanos queridos, si podemos desarrollar la misión de Cristo, es porque Cristo está en vosotros. Y esto nos obliga a identificarnos, a alinearnos con la misión de Cristo. Y la misión de Cristo hoy es más que predicar el Evangelio. Se extiende a la formación de discípulos que proyecten a Cristo. ¿Cómo hemos entendido nosotros la misión de Cristo? Hay iglesias que quizás necesitan revisar este concepto. La misión de Cristo fue hacer discípulos. Y hacer discípulo. Y hacer discípulo no significa solo predicar el Evangelio, significa un poco más. El apóstol describe este elemento importante de la misión y lo hace con un término que coincide totalmente con la gran comisión. Él dice: amonestando, anunciando, enseñando, y trae a mi memoria la gran comisión. Id por todo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay iglesias con muchos años que son débiles, porque tienen gente que creyeron en el Señor, pero son iglesias descuidadas en la formación de estas personas. Hay iglesias sin púlpito. Nosotros fuimos obligados por la tiranía a poner un nombre a nuestras asambleas. Nos llamábamos los hermanos, punto. Y el dictador en aquella época dijo: hermanos son todos, hay que poner un nombre para darle la personería legal. Y nos pusimos templos bíblicos. Bien, durante mucho tiempo Templos Bíblicos honró ese nombre, templos bíblicos. Todo el que quería una doctrina buena y sana iba a los templos bíblicos. Cuando usted iba a los púlpitos de los templos bíblicos, usted oía enseñanzas y trazo correcto de la palabra, templos bíblicos. Hoy, en uno de nuestros congresos, tuvimos que hacer una revisión y llegar a una conclusión muy triste. Muchas asambleas nuestras son templos, pero no bíblicos. Sencillamente porque el púlpito se había descuidado. Y al descuidarse el púlpito, se descuida la formación. Y al descuidarse la formación, se descuida la calidad de los hermanos. Y al descuidarse la calidad de los hermanos, se descuida la misión.
es toda una línea de continuidad. Es todo una línea de continuidad. Así que, en este sentido, nosotros tenemos que pensar seriamente en que Pablo ve el ministerio como la obra o el trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo, y el ministro como uno de los miembros de la iglesia que sirve en su ministerio según los dones que ha recibido del Espíritu Santo. Hermanos queridos, y todo esto con una gran garantía. ¿Cómo la iglesia puede conectarse con la misión? ¿Cómo puede hacer la misión que Cristo quiso para la iglesia? El verso 28 es concluyente en este sentido, porque nos da una misma garantía, y la garantía es que Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De nuevo resurge el pensamiento de que cumplir la misión de Cristo implica lucha. Y en el verso 29 vuelve el apóstol y dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa conexión que tenemos con Cristo desde que fuimos recibidos como su Hijo nos garantiza la potencia de Él en nosotros y el poder que necesitamos en la persona del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo. ¿Para qué? Para cumplir con la misión de Cristo en la obra. No son nuestras fuerzas, no son nuestros métodos, no son nuestras capacidades. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, con la misma garantía, Cristo en nosotros. ¿Sabe? Conocí un caso de alguien que compró una maleta y esa maleta decía: garantía de por vida. No importa cuántas veces se dañe, será arreglada o será repuesta. Y él estaba feliz. Se le dañó una vez y la llevó sin problema. La segunda vez que se dañó la llevó sin problema. La tercera vez que la llevó, un letrero: la empresa había cerrado porque había quebrado. Si no hay empresa, no hay garantía. ¿Sabe? La garantía de la iglesia es una garantía completa, porque la garantía de la iglesia no está ni en hombre, ni en nombre, ni en dogma. La garantía de la iglesia no está ni en años que tengamos. La garantía de la iglesia está en Cristo Jesús. Y este es un concepto tremendo. La misma garantía, Dios en nosotros. De nuevo en el verso 29, Pablo trae el pensamiento de la lucha y dice que cumplir con la misión de Cristo implica lucha, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa conexión que tenemos con Cristo desde que fuimos recibidos como sus hijos nos garantiza la potencia en Él, Él en nosotros, el poder que necesitamos, el Espíritu en nosotros. Y luego, en el capítulo 2, sale un pensamiento tremendamente reflexivo para nosotros en esta mañana.
En ese capítulo 2, de los versos del 1 al 5, el pensamiento central es este: los obreros del Señor no solo estamos comprometidos con el mensaje, sino con los receptores del mensaje. Pablo tiene una gran carga con los hermanos de Colosa y de la Odisea. Son hermanos a quien no conoce. Ya el hermano habló, la fundación de esta iglesia, Éprafa o Epafras, como querramos decirlo, pero allí está Pablo, no le conoce, pero se preocupa por su vida espiritual. Hermanos queridos, y yo quisiera hacer un paréntesis hoy para lanzar un gran reto en cuanto al pensamiento de esta conexión con la misión de Cristo. Con ustedes dejar este reto para su análisis y su consideración. La iglesia de Cristo de hoy debe de pensar y revisar esta actitud del apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que pensar en que debe haber una preocupación no solo por mi iglesia, no solo por el mensaje, debe haber una preocupación también por las otras iglesias, por los demás, porque aunque no eran sus hermanos directamente, Pablo se preocupaba en cuanto a la vida y el desarrollo espiritual de estos. En el aspecto nuestro como líderes, muchas veces nosotros nos conformamos con decir que nuestras iglesias están bien y nos olvidamos de la vinculación que tenemos con otras asambleas. A veces decimos nuestros obreros internos, se cumple con ello, pero nos olvidamos de la vinculación que tenemos con otros obreros. A veces nosotros nos preocupamos e insistimos en ser muy localistas, olvidándonos que, si bien es cierto, nuestra principal tarea es el trabajo en nuestra iglesia local, existe y siempre existirá una conexión con la misión general de Cristo. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer y que podemos hacer como iglesia cuando nos sentimos identificados en esa línea. Hace 2 años, en una reunión de la coordinadora, en Santo Domingo tenemos una coordinadora y nos reunimos todos los segundos lunes, los ancianos de todas las asambleas de la capital, lo mismo se hace en Santiago y en otros lugares, para compartir, para discutir temas, para acordar trabajo, etcétera, etcétera. El Señor puso una carga en mí sobre iglesias pequeñas que no tenían púlpito, que necesitaban ayuda de púlpito. Y me sentaba y miraba nuestras asambleas que tienen mayor número y veía tantos hermanos valiosos, maestros, evangelistas allí sentados, iglesias sobreviviendo sin crecer, porque no comían espiritualmente, porque no tenían las manos. Y dije, esto no es. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera, no es. Entonces me paré y dije, tengo una propuesta. ¿Cuántas iglesias de las que están aquí quieren cedernos 6 meses de trabajo en preparación bíblica en sus púlpitos en el tiempo de estudio bíblico? Hermanos, para sorpresa mía, somos 40 y habían 14 asambleas. Entonces tomamos maestros de las diferentes asambleas y comenzamos una dinámica de prestar, de enviar, de a las iglesias que necesitaban enviarle hermanos para su formación, para ayudarle. Se estableció una conexión. Ya no tenemos que hacerlo. Ellos quedaron con la conexión. Ellos saben cómo se hace. Y comenzamos a vernos no como una iglesia en particular. Comenzamos a vernos todos involucrados con un mismo propósito, con una misma visión.
Qué hermoso cuadro. Pablo estaba allí sintiendo la carga ministerial frente a hermanos que no conocía. Pablo estaba allí preocupándose por ello. Hermanos, levantémonos en este sentido y comencemos a ver la misión de Cristo como la misión de la Iglesia universal, y comencemos nosotros a apoyarnos mutuamente para ese desarrollo. Y en segundo lugar, Pablo se siente tan identificado que quieren que estos hermanos sean reanimados en tres aspectos importantes para nosotros: en unidad, en amor y en conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que aportar siempre granos de arena para fomentar esto entre nosotros: unidad, amor y conocimiento de Cristo. Tienen que estar allí unidos, tienen que ser un todo. Me gusta porque es un todo, unidad, no una unidad irracional, es una unidad basada en el conocimiento de Cristo, pero también es una unidad basada en amor, donde muchas veces nosotros no somos capaces de reflejar esa unidad que debemos tener, porque carecemos de estar unidos en ese amor en Cristo Jesús que nosotros tenemos que tener. Saber lo que pasa en Bolivia fue para mí reconfortante. Oír a estos hermanos decir: hay oposición, pero aquí está. No es posible volver sin tener la carga de estos hermanos. Es importante que entendamos que independientemente de todo, la Iglesia universal de Cristo es una, formada por todo creyente verdadero. Esa Iglesia universal no tiene denominación. Esa Iglesia universal es una, y es una, y está unida en una sola fuente, Cristo. Y está llamada a manifestar esa unidad en amor y en conocimiento de Él. Es una aplicación importante de unidad, conocimiento y amor. Y Pablo, consciente de esta realidad, Pablo aclara y dice que era necesario y se sentía con esa carga de identificación. Hermanos queridos, aquí hay un gran desafío. Durante años nuestras asambleas han vivido de espalda a esta realidad. De hecho, sabemos poco de la situación cristiana en el mundo, y llevándolo a un plano más directo de la obra de las asambleas en diferentes países y cómo podemos apoyar e identificarnos con ella de una manera más directa. Y aquí que hay lugares que necesitan apoyos que muchas veces están disponibles si tuviéramos una mayor conexión que rompa ciertas barreras de perjuicios y tradiciones y que nos permita entender que al final de cuentas hay una sola obra, la del Señor. Hay un solo el Señor, el de todo. Hay una sola vinculación, el Espíritu Santo. Tener claro la misión de Cristo y entender que estamos llamados a darle continuidad nos obliga hoy a vivir y actuar conforme a su misión. Estamos conectados. Usted puede vivir en otro país. Usted puede tener otro modelo. Usted puede ser una iglesia de 10 años y nosotros de 30 y aquí de 100. Pero quiero decir algo. Hay una sola iglesia, la de Cristo, y nosotros tenemos que comenzar a ejercitarnos entre nosotros y entender que hay una sola misión, única, la misión de Cristo. Y Pablo dice, esta misión cuesta.
habrá sufrimiento. Pablo dice, no es fácil, habrá dolor, pero tiene una garantía: Cristo en nosotros. Que salgamos de aquí motivados a dar continuidad a la misión de Cristo, y que cuando vengan los obstáculos digamos como Pablo, hacia adelante, Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga.